Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí realmente un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para traerles la palabra de Dios. Inmediatamente buscamos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, y leeremos comenzando en el verso 6 en adelante, que dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y sigue diciendo más adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta es palabra de Dios. El camino divino. El camino divino, todo ser humano que ha vivido sobre la tierra a través de la historia de la raza humana ha deseado conocerlo. El salmista David decía: oh Jehová, muéstrame tu camino, porque toda persona ha deseado ver, ha deseado encontrar y ha deseado caminar con Dios. Pero, ¿dónde podremos encontrarlo a Él? En su camino. Por eso el salmista David decía: oh Jehová, muéstrame tu camino y andaré por él. El camino de Dios es el único camino por el cual Él anda. Y para usted encontrarlo a Él, necesita encontrar su camino. Él estará en su camino. Y quien encuentra a Dios en su camino, se encontrará caminando con Él como los caminantes de Maús, que le escuchaban a Él y le escuchaban hablarles la palabra, porque Dios no tiene tiempo para hablar otra cosa sino su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, de lo que le hablaba a los caminantes de Maús, era la palabra, de lo que estaba escrito para aquellos días. Porque ese era el camino del Señor Jesucristo. Ese era el camino divino para aquellos días. Por eso Juan el Bautista, cuando fue enviado el profeta Isaías, había dicho que Dios enviaría a su mensajero delante de él y él prepararía el camino. Por eso también el profeta Malaquías decía:
He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Y Juan el Bautista, siendo ese hombre conforme a la profecía divina, lo cual fue hablado por el profeta Isaías y por el profeta Malaquías, y luego anunciado a Zacarías por el arcángel Gabriel, que dijo: él será profeta del Altísimo y él preparará el camino delante del Señor. Porque eso fue lo que estaba anunciado que acontecería para prepararle el camino al Señor, al Mesías. Y Juan el Bautista, estando ya en su ministerio, un ministerio corto de unos 6 meses, pero que fue un ministerio grande por cuanto le preparó el camino al Señor. Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo: no. ¿Eres tú el profeta? El profeta que dijo allá Moisés que Dios levantaría de en medio del pueblo. No. ¿Eres tú Elías, el cual restaurará todas las cosas en el tiempo final? Él dijo: no, aunque era Elías. Pues el arcángel Gabriel había dicho que ese niño que tendría Zacarías y Elizabeth sería profeta del Altísimo e iría delante del Señor con el espíritu y virtud de Elías para prepararle el camino. Pero él no era el Elías que vendría para restaurar todas las cosas en el tiempo final, el cual le prepararía el camino al Señor, pero para su segunda venida, no para la primera venida. Por eso Juan dijo: no. Y le preguntan entonces: ¿y tú quién eres? Porque tú estás bautizando. Si tú no eres el Mesías, si tú no eres el profeta, si tú no eres Elías, ¿por qué entonces estás bautizando a la gente? ¿Tú quién eres? Para que le demos cuenta a los que nos han enviado para preguntarte a ti quién tú eres. Ni siquiera el sumo sacerdote vino a donde Juan para hablar con Juan y preguntarle a Juan cuál era el mensaje de parte de Dios para que ellos digan. Así sucede en muchas ocasiones. Las personas creen que Dios o un mensajero de Dios, un profeta de Dios, tiene que ir directamente a su oficina para darle el mensaje a ellos, porque ellos son muy grandes. Pero Juan, teniendo el mensaje más grande que preparaba a la gente para la venida del Mesías, estaba en su oficina. Y la oficina de Juan era el Jordán, allí, frente al Jordán, para llevar a cabo el trabajo de oficina del programa divino, el cual era bautizar a la gente en el Jordán, aquellos que creían su mensaje. ¿Ha visto usted que cuando llega un profeta para llevar a cabo su labor en el programa divino, no necesita una oficina literal, porque él lo que necesita es estar en el campo de trabajo que es su oficina? Ese es el lugar a donde Dios lo envía. Y ese es el lugar a donde vienen todos aquellos que quieren escuchar el mensaje de Dios para ese tiempo.
¿quién tenía que ir a quién? Juan el Bautista al sumo sacerdote, que era la persona más grande en aquel tiempo en la nación hebrea, porque era el representante de la religión del pueblo hebreo, y que se suponía que era el representante entonces de los negocios de Dios para el pueblo hebreo. O Caifás, el sumo sacerdote, ir a Juan. ¿Quién era el que tenía que ir a quién? Sabemos que el sumo sacerdote sabía mucho porque tenía la escritura, pero la letra mata, mas el espíritu vivifica. El sumo sacerdote tenía la letra de todo lo que Dios había hecho y de lo que Dios llevaría a cabo, pero Juan tenía la revelación, la palabra y la letra de lo que Dios estaba haciendo en esos días. Y había sido enviado para enseñarle al pueblo el camino de Dios, para prepararle el camino al Señor. Imagínense el sumo sacerdote siendo el hombre más grande, más importante en el rango religioso, aparecer un hombre como Juan el Bautista, que no había sido educado en los seminarios e institutos del pueblo hebreo para aprender religión y para anunciar las cosas de Dios. Aparece hablando de las cosas de Dios sin la autorización del sumo sacerdote, que era la autoridad máxima en el campo religioso en medio del pueblo hebreo. Pero cuando Dios envía un profeta, ni tiene un profeta que irle a pedir permiso a la autoridad máxima de la religión, de la nación en que Dios lo envía, ni tiene que preguntarle si puede o no puede proclamar ese mensaje, o si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con ese mensaje, o si el representante de la religión desea proclamarlo o no proclamarlo. Cuando acontece eso, siempre viene el celo religioso. Imagínense, Dios pasó de largo al sumo sacerdote y tomó a un hombre sin la educación religiosa que tenía el sumo sacerdote y sin la influencia religiosa que tenía el sumo sacerdote. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, lo mejor era escoger al sumo sacerdote, porque lo que el sumo sacerdote dijese, el pueblo hebreo lo aceptaría. Y todo el pueblo hebreo entonces hubiera dicho, verdaderamente Jesús es el Mesías, porque el sumo sacerdote está diciendo que es el Mesías. Pero Dios no hace las cosas en la forma que las personas piensan que es la forma mejor, que es la forma más efectiva, que es la forma más inteligente, porque una es la inteligencia de los seres humanos y otra es la inteligencia de Dios. Uno son los caminos de los seres humanos y otro es el camino de Dios. Y conforme al camino de Dios y a la sabiduría e inteligencia divina, la forma era la que Él escogió. ¿Y quién le enseñó a Dios? ¿Y quién fue su consejero? Dios ni necesita quien le enseñe a Él, ni quien le aconseje a Él. Pero algunas veces hay personas que creen que saben tanto que le pueden aconsejar a Dios la forma en que debe Él hacer las cosas. Y piensan que son tan sabios que si Dios no hace las cosas
en la forma que ellos piensan y se imaginan que Dios las debe hacer, entonces no las reciben. ¿Por qué que la gente tratan de interpretar lo que Dios habló a través de sus santos profetas, lo cual fue hablado por la sabiduría e inteligencia divina y no por la sabiduría o inteligencia humana? Para entenderse entonces lo que Dios habló, tiene que ser entendido por sabiduría e inteligencia divina, que venga para explicarnos esas cosas y lo traiga a la forma sencilla en que todos lo podamos comprender. Y con eso entonces nos abre el entendimiento, la mente, para comprender el camino de Dios. Ahora ven ustedes, Juan estaba preparándole el camino al Señor. Estaba preparándole el camino en medio de todo el pueblo. No fueron muchas personas los que le recibieron. La religión de aquel tiempo, la religión hebrea, dividida en 2 o 3 sectas religiosas, no estuvieron de acuerdo con Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista era el profeta precursor de la primera venida del Señor para prepararle el camino. Y su mensaje era un mensaje que no era concebible a la mente humana. Imagínese meter a la gente al agua y después sacarla. Todo su mensaje concluía llevando a las personas al agua, bautizándolas para luego entonces que estuvieran listos para recibir al Mesías. Su mensaje, la parte principal, luego de bautizar a la gente, era anunciarles que después de él vendría uno que él no era digno de desatar la correa de su calzado, hablándoles del Mesías que vendría después de él. Y cuando apareció en la escena ese hombre del cual él estaba hablando, como su mensaje era bautizar a la gente, Jesús vino para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan lo ve y se da cuenta que ese era el hombre del cual él estaba hablando, y Juan decía: yo no le conocía. Pero cuando le conoció, imagínese, era su propio primo. Según la carne, para todas las gentes, él era el primo de Juan el Bautista. La cosa se quedó aparentemente entre familias. Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entró al agua y quería que Juan lo bautizara, como había bautizado a todas las demás personas. Y Juan no quería bautizar a la persona más importante que en su vida podía bautizar. Juan llamaba a la gente a bautizar, y cuando vino el más grande de todos, no lo quería bautizar. Y decía: no, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. A Juan nadie lo había bautizado, y Juan ya estaba buscando que Jesús lo bautizara a él. Pero Juan no encontró quien lo bautizara a él. Pero Juan sí encontró
el hombre más grande, más importante que ha pisado la tierra, el cual vino a él para ser bautizado y tuvo que luchar para que Juan lo bautizara. Así es que en esta ocasión podemos ver una lucha entre dos profetas grandes, una lucha para hacer algo conforme al programa de Dios. Y Jesús, siendo la palabra en toda su plenitud, Jesús sabía entonces más que Juan. Juan no quería, pero Jesús le dice, nos conviene cumplir toda justicia. Por la palabra lo convenció que eso debía realizarse y fue bautizado. Porque siendo el cordero tenía que ser lavado, ser bautizado. Ahora, no vino el sumo sacerdote, ni los sacerdotes de aquel tiempo no vinieron para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero vino el hombre más grande de todos los hombres. Vino Melquisedec en carne humana para ser bautizado y honrar así al profeta precursor de la primera venida del Mesías. Así es que aunque no viniera Caifás y los sacerdotes, ya había venido el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdote del templo que está en el cielo descendió a la tierra, porque había en la tierra un profeta llamado Juan, bautizando a la gente, y vino para ser bautizado por él. Eso fue Dios en humildad, en sencillez, en simplicidad, porque toda justicia tenía que ser cumplida. Juan el Bautista estaba preparándole el camino al Señor, el camino por donde el Señor caminaría en aquellos días en que estaba sobre la tierra. Por esa causa, Juan el Bautista fue el precursor de su venida y fue el profeta mayor, dijo Jesús, de los nacidos de mujer. Pero el más pequeño, el Benjamín, de los profetas, sería mayor que Juan. Ahora, el camino del Señor es el único camino en donde está la bendición de Dios. Es el único camino en donde Dios está realizando su programa. Por eso es necesario que conozcamos el camino de Dios. Es necesario que entremos y caminemos en el camino de Dios, para ahí poder ver a Dios en su camino y poder caminar a su lado y compartir así Él con nosotros la obra que Él esté haciendo en nuestro tiempo. A través de las edades y dispensaciones, el camino de Dios en medio de los seres humanos ha sido la obra que Él ha estado llevando a cabo en cada edad o en cada dispensación. Por eso dice el apóstol San Pedro que es necesario que atendamos a la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética es como una antorcha que nos alumbra
el camino, nos alumbra el camino de Dios, para que nosotros podamos caminar en ese camino con Dios y podamos ver y entender lo que Dios está haciendo en su camino, lo que Él está hablando, lo que Él está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive. Por eso es necesario que la palabra profética nosotros la atendamos, porque es como una antorcha para alumbrarnos el camino divino, para que nosotros podamos ver y entender ese camino divino, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso la palabra profética, que es como una antorcha, es la palabra que fue traída por los santos profetas que fueron inspirados divinamente. No fue traída por voluntad humana, sino por inspiración divina. Por eso, esa palabra profética nos muestra, nos enseña el camino divino y la trayectoria divina, la trayectoria de Dios, cada etapa de la trayectoria de Dios. Nos muestra cada cosa que Dios tiene para llevar a cabo en su camino. Y Él no hará nada sin que antes haya sido revelado a alguno de sus profetas, y ese profeta lo haya hablado y haya sido escuchado por seres humanos. Por eso, cuando encontramos en la Biblia que alguno de los profetas escuchaba de Dios, pero decía: no hablaré, no daré el mensaje, porque este pueblo es un pueblo rebelde y no va a creer el mensaje. Dios le dijo a uno de sus profetas: yo te diré lo que tú debes de hablar, y tú hablarás, crean o no crean, porque es que aunque el pueblo que está escuchando a ese profeta no crea esa palabra que está siendo hablada por ese profeta, esa palabra siendo la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios, es la palabra creadora que realizará lo que está siendo hablado. Y tarde o temprano, esa palabra que ha sido hablada por labios humanos, por un profeta, se cumplirá en el tiempo de Dios y en el camino divino, en la trayectoria de Dios. Llegará un momento en que llegará al lugar de su camino en donde debe cumplirse lo que fue hablado por alguno de los profetas de Dios. Todos los pasos que Dios da en su camino son pasos para cumplir, para realizar lo que Él tenía programado en su mente desde antes de la fundación del mundo, lo cual comunicó a sus siervos los profetas. Lo que Dios ha hecho es darle a conocer a la raza humana su programa, lo que Él hizo en el pasado y lo que Él estará haciendo en el futuro. Por eso es necesario que conozcamos
el camino de Dios, el camino divino, para que podamos encontrarnos con Dios en su camino, en el tramo de la trayectoria divina que corresponde para nuestro tiempo. Y así podamos ver cómo Dios realiza lo que Él tenía en su mente pensado, lo cual no puede ser otra cosa sino lo que ya ha sido comunicado por sus siervos, los profetas. Los profetas lo que han hecho es comunicar el programa divino a los seres humanos. Han aparecido cada uno de ellos en el tiempo señalado por Dios. Hay profetas mayores y hay profetas menores. Hay profetas para etapas, para edades, pero hay profetas para dispensaciones completas. Profetas dispensacionales. Y los profetas a través de la historia, usted ha visto que han venido a la tierra con las dos conciencias juntas. El ser humano común y corriente, conforme a los estudios científicos, solamente pueden usar un máximo de un 10% de su cerebro. Un 10% de su mente. Porque tienen las dos conciencias separadas. La mente consciente y la mente inconsciente. Pero usted y yo hemos visto algo muy raro en los profetas que Dios ha enviado a través de la historia bíblica. Y es que han podido usar mucho más del 10%. Y esto es porque tienen las dos mentes, las dos conciencias juntas y pueden entonces hacer y ver y entender las cosas que otros no pueden ver y entender. Pueden aún ver y oír de otros mundos, de otras dimensiones. Por eso usted cuando lee la Biblia, usted puede ver que estos profetas podían ver en otras dimensiones, como si estuvieran aquí en la tierra, conscientes viendo las cosas de esta tierra. Pero eso solamente con la mente que para los demás seres humanos está inconsciente, con esa mente que para ellos no está inconsciente, porque está unida a la otra mente. Estando ellos despiertos, podían ver en esta dimensión o en la otra dimensión también. Y sin embargo, habían personas al lado de ellos en algunas ocasiones que no podían ver lo que ellos estaban viendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Eliseo. Eliseo en una ocasión fue mandado a buscar preso por el rey de Asiria. Y no mandó a un hombre para buscar a Eliseo, sino que mandó a un ejército completo para buscar a un solo hombre. Porque no era un hombre común y corriente.
Él creyó que porque mandó a buscarlo con un ejército, no se le iba a escapar. Él vio, el rey de Asiria vio con su consciente lo que podía hacer. Pero Eliseo podía ver con su consciente, con su mente consciente, los ejércitos asirios. Pero podía ver con su mente, que es inconsciente para los demás seres humanos, la cual para él era también consciente, porque estaba unida con su mente consciente. El consciente y el subconsciente unidos viene a ser la mente de un profeta. Y el siervo de Eliseo le dice: Padre mío, los montes están llenos de los ejércitos enemigos. Y venían a buscar a un solo hombre. Eliseo le dice: no te preocupes, muchacho, no te preocupes, que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Eliseo estaba viendo con sus dos mentes a la misma vez. Los montes estaban llenos también de los ejércitos celestiales. Pero el siervo de Eliseo, que no era un profeta, son pocos los profetas que han tenido el privilegio de tener un siervo que sea profeta también. Elías tuvo ese privilegio cuando tuvo como siervo a Eliseo. Por eso fue el sucesor de Elías. Y pudo venir el ministerio de Elías a Eliseo. Ahora Eliseo, consciente de lo que él estaba viendo en ambas dimensiones y sabiendo que su siervo no podía ver porque no era profeta, no tenía las dos conciencias juntas, dice: oh Dios, ábrele los ojos a mi siervo, para que él vea lo que yo veo y que más nadie puede ver. Y por un lapso de tiempo corto, Dios le abrió los ojos para ver en la otra dimensión. Y pudo ver con su otra conciencia por un corto tiempo. Cuando vio, se maravilló. El problema no lo tenía Eliseo, sino el rey de Asiria y el ejército que él envió. Eliseo, conociendo los misterios divinos, conociendo cómo funcionan las dos conciencias, conociendo las cosas que los psicólogos y psiquiatras han querido descubrir y que solamente han llegado quizás un poquito menos de una millonésima parte de lo que se puede conocer del subconsciente y del consciente, Eliseo, lo más tranquilo, caminó hacia adelante, cegó a aquel ejército completo y les dice a ellos, los va y los saluda y les dice: ¿a quién ustedes están buscando? ¿Están buscando ustedes a Eliseo? Sí, estamos buscándolo para llevarlo. Él les dice: vengan conmigo
que yo les voy a mostrar dónde Él está. Yo los voy a llevar directamente a Él. Y ellos estaban ciegos para ver quién era ese hombre, aunque lo estaban viendo a Él. Fue como el pueblo hebreo, que podía ver a Jesús y no sabía que ese era el Mesías. Y veían a Eliseo y no sabían que era Eliseo. Y Él les dice: vengan conmigo, les voy a llevar a donde ustedes lo van a ver, a donde ustedes lo van a encontrar, porque yo sé dónde Él está. Y los llevó directamente al rey de Israel. Y cuando se dan cuenta, están allí en medio del ejército del rey de Israel, rodeados, y se encuentran vencidos sin siquiera pelear, porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso es palabra de Dios. El rey de Israel tantas veces había deseado tener al ejército enemigo en su mano para vencer, pero cuando los tiene en sus manos, y quizás deseaba acabar con ellos para que así se acabara la guerra, no se atrevió a poner la mano sobre sus enemigos sin preguntarle al profeta Eliseo lo que se debía hacer en ese momento, ya que Eliseo los había traído a él y estaban como presos allí, y ellos ni se habían dado cuenta. Eliseo le dice al rey de Israel: mira, dale comida a ellos y que se vayan. Eliseo los venció sin pelear, los cegó, los llevó a las manos del rey de Israel, y después allí permite que ellos vean y entiendan, y se encuentran allí cautivos, y encuentran que el profeta le dice al rey que les dé comida, que lo que tienen es hambre, que les dé comida y se vayan para su tierra. Es que cuando Dios envía a un profeta, lo envía con las dos conciencias juntas para llevar a cabo el programa divino que Dios tiene para ese tiempo, para mostrarle a las gentes el camino divino. Y Él lo puede captar, lo puede ver, lo puede entender y puede oír desde ese mundo divino por una sola razón: porque es el profeta de Dios para ese tiempo con las dos conciencias juntas. Si no, no podría ser posible el programa que Dios tiene para ese tiempo. Ellos no vienen a discutir a la tierra, sino a dar a conocer el programa divino, el camino divino para los seres humanos. Por eso es necesario que nosotros comprendamos el camino divino. Por eso es necesario que nosotros entendamos cómo Dios obra en cada edad y en cada dispensación. Dios no hace nada si no lo hace a través de seres humanos. Por eso los ha enviado en diferentes edades y dispensaciones, y los ha enviado con el equipo por dentro, con todo lo que ellos han de necesitar en todo el ministerio que han de tener sobre la tierra, y para que estén más tranquilos y más seguros, y nadie pueda hacerle daño, y nadie pueda hablar nada en contra de ellos.
dijo el precursor de la segunda venida del Señor, que era un profeta también con el ministerio de Elías: nadie juzga a un profeta, porque ellos son la palabra de Dios para su edad o dispensación. Nadie entendió ni conoció la mente de Dios. Cuando Dios envía un mensajero, lo envía y sabe todas las cosas que Él ha de hacer. Y Dios es el que tiene que ver con Él, y Él con Dios. Es un trato entre Dios y el mensajero. Por eso usted encuentra que la vida de los mensajeros de Dios, de los profetas de Dios, aunque ha sido una vida llena de problemas, de dificultades, de persecuciones, ha sido una vida llena de tantas dificultades, con todo y eso, ellos han sido los mensajeros de cada edad o dispensación. Y aunque les hayan criticado, aunque les hayan juzgado, aunque les hayan condenado también, con todo y eso, ellos delante de Dios han caminado adelante, y usted no encuentra en la Biblia que Dios ha estado peleando o echándole en cara a sus mensajeros, a sus profetas, errores o faltas que hayan cometido. Esto ha sido porque han sido enviados para su edad o dispensación con la palabra encarnada en ellos. Ellos han pasado por la tierra con inmunidad. Por eso usted encuentra que la historia de los profetas es tan rara. Pero así ha sido la historia de la trayectoria de todos los profetas que han venido sobre la tierra. Entre Dios y cada profeta de cada edad o dispensación, ellos, entre ellos dos, arreglan las cuentas. Por eso la historia de los profetas es de esa forma. Algunos han tenido inmunidad temporera o local o condicional, y otros han tenido plena inmunidad cuando vienen para una dispensación. Para que así el diablo, que es el enemigo de Dios y de los profetas de Dios y de todos los hijos de Dios, no pueda hacer nada en contra de Dios y de los profetas de Dios. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Para eso vino la sangre del Señor Jesucristo, para usted y para mí, para quitar el pecado. Gracias al Cordero de Dios, que resolvió los problemas de todos los hijos de Dios. El diablo no podrá hacerle creer a un hijo de Dios que no es un hijo de Dios porque comete algunos errores. Porque los hijos de Dios no son hijos de Dios por lo bueno que son, sino porque son hijos de Dios. Si usted busca a través de la historia de todos los hijos de Dios,
usted encontrará que han tenido problemas en sus diferentes edades o dispensaciones. Desde el comienzo, cuando Dios colocó a sus primeros hijos sobre la tierra, comenzaron los problemas. Algunos dicen, cuando Dios colocó al hombre sobre la tierra, el hombre no tenía problemas. Cuando Dios colocó a la mujer al lado del hombre, comenzaron los problemas. Pero Dios lo sabía. Nada le toma a Dios por sorpresa. Dios sabía todas las cosas y todo ha ido caminando hacia adelante porque Dios tiene un camino en el cual está llevando a cabo un programa grande y maravilloso. Así es que no se preocupen las mujeres de que hayan comenzado los problemas cuando Dios colocó a la primer mujer, a Eva, al lado del primer hombre, Adán, porque a Adán no le importaron los problemas, no la abandonó, sino que siguió hacia adelante con ella, porque Adán también era profeta. Él tenía las dos conciencias juntas y él sabía que si él abandonaba a Eva, Eva entonces tenía que darle cuentas a Dios y el juicio divino vendría sobre ella y tenía que morir y Adán se quedaría solito. Y después que Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una mujer, después que ya tenía una compañera, Adán no estaba dispuesto a perder la compañera que Dios le dio, aunque hubieran problemas. Así es que los problemas no es motivo para nada de esa clase. Adán lo entendió así y dijo, con problemas y sin problemas, yo me quedo con mi Eva. Realmente Adán estaba bien, pero que bien enamorado. Y Adán sabía que fue lo mejor que Dios le pudo dar. Dice, no halló ayuda idónea en toda la creación. Por eso tomó de Adán. ¿Saben quién fue el primer médico? Dios. El primero que hizo una operación, Dios. Por eso es que no estamos en contra de los médicos, porque ellos están imitando a Dios. Hay médicos, yo conozco médicos que le han sacado costillas a las personas, pero todavía no han podido hacer una mujer. Lo que pasa es que el médico de los médicos conoce ciertos secretos que no conocen los otros médicos que están aquí. Pero amamos mucho al médico de los médicos y amamos mucho a todos los médicos que ayudan a todos los seres humanos a hacer más liviana la carga en la vida y a solucionar algunos problemas que vienen a el cuerpo humano. Cuando necesitamos alguna medicina o alguna operación, alguna cosa que los médicos son los que deben hacer, pues vamos a un médico. Yo lo hago y ustedes también lo hacen y está muy bien hecho. Porque no es bueno que usted se deje morir por una enfermedad que usted puede quitar de su cuerpo. Imagínense si usted
se deja apoderar de una enfermedad de la que sea, usted se está dejando apoderar de algo que es del diablo. Y eso hay que quitarlo lo más pronto posible para que no produzca muchas consecuencias que después son más difíciles para quitar del cuerpo humano. Y cuando los médicos ya no puedan más, si Dios tiene misericordia y nuestra fe la usamos y nuestra fe alcanza esa promesa divina y hace que Dios entonces haga lo que los demás médicos no pueden hacer, pues le damos gloria a Dios también. Así es que con los hijos de Dios no hay problema, porque cuando entendemos el camino de Dios, nosotros sabemos que estamos aquí para vivir un tiempo, para cumplir el propósito divino en el tramo de camino que nos ha tocado a nosotros vivir, en donde encontraremos a Dios haciendo la obra que corresponde a ese tramo de camino. Y nos encontraremos con Él en el cumplimiento de lo que Él prometió, en la forma que Él prometió. Y lo veremos a Él obrando a través de carne humana y para todos los hijos de Dios que están en carne humana en ese tiempo. Y disfrutaremos entonces de la presencia de Dios en la forma que corresponde para el tiempo que le toca vivir a la persona. Es necesario que entendamos, que conozcamos el camino de Dios. Leímos o leeremos una promesa que hay para el pueblo de Dios, para los redimidos. Dice en Isaías capítulo 35 y verso 8 en adelante, dice: y habrá allí una calzada. Una calzada es una autopista. Una calzada, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Dónde estará? En esa calzada, en ese camino. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hay que ser inteligente con inteligencia humana para caminar en el camino que el Señor tendrá para nuestro tiempo, porque por más torpe que sea, aunque no sepa ni leer ni escribir, dice que no se extraviará, no tropezará, porque ese camino será el camino del Señor, el camino divino. Y para que ese camino divino esté bien iluminado, esté bien claro, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos alumbrará el camino. La palabra nos mostrará todo el camino y la trayectoria que Dios estará caminando en nuestro tiempo. La palabra nos mostrará las cosas que Dios estará llevando a cabo, estará haciendo en su camino, y no nos extraviaremos, sino que caminaremos rectamente en esa calzada, en ese camino, sin salirnos de él, ni a diestra
ni a siniestra, sin salirnos para otros caminos, porque otros caminos no nos llevarán a donde deseamos llegar, no nos llevarán a la transformación de nuestros cuerpos, ni nos llevarán para recibir a los resucitados en el momento en que aparezcan sobre la tierra, porque ellos se levantarán de entre los muertos para caminar el camino divino, la senda divina. Ahí es donde nos encontraremos con ellos, en el camino divino. Y ahí es donde nos encontraremos con el cumplimiento de todas las promesas divinas para nuestro tiempo. Esto es palabra de Dios. La trayectoria divina, el camino divino, es lo más importante para nosotros, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, su fin es muerte. Pero el camino divino, el camino de Dios, es el camino de vida eterna, el camino de la vida, y el camino de la vida es hacia arriba. El camino de la muerte es hacia abajo. Queremos caminar entonces en el camino de Dios, para prepararle el camino al Señor. Dios en este tiempo final envió un mensajero precursor con el espíritu y virtud de Elías, el cual precursó la segunda venida del Señor, el cual preparó el camino del Señor, el camino que caminaría el Señor en los días finales. Lo preparó mostrándole al pueblo las cosas que él llevaría a cabo en el tiempo en que él estaría caminando ese camino divino. Por lo tanto, todas las cosas que todos los profetas del pasado dijeron de la segunda venida del Señor, juntamente con lo que dijo el precursor de la segunda venida, serán las cosas que serán realizadas en el camino divino por el Señor en este tiempo final. Esto es palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta la tarde o la noche, Dios mediante.